escuchando a Gerardo la segunda parte de estas charlas, las conversiones de San Pablo. Nos va a ir contando cómo San Pablo tuvo que ir aprendiendo en las nuevas culturas cómo manejarse y cómo ser apóstol. Así que bueno, muchas gracias Gerardo por venir. Como siempre es un regalo, un lindo regalo que nos haces. Les propongo que recemos. Vamos a pedir al Espíritu Santo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Espíritu de Dios, que das vida a la Iglesia, que nos ayudas a recordar y comprender mejor todo lo que Jesús enseñó, que nos animás en la misión, en la comunión, en el diálogo y en la oración. Te pedimos que en esta semana que celebramos Pentecostés, reavives tu llama en nuestros corazones. Así como San Pablo vivió impulsado por tu amor, que nosotros también sepamos dar testimonio del Evangelio en los distintos lugares donde vivimos. Y le pedimos al Padre que nos mande la fuerza del Espíritu. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, gracias. Gracias, Martín. Muy bien. ¿Cómo están? Estamos con ánimo suficiente. Acá está templado, así que se puede estar un poco más distendido, menos así refugiándose. Bueno, para los que estuvieron la vez pasada y para los que no estuvieron, voy a hacer como una especie de continuidad. No voy a separar drásticamente la perspectiva porque me parece que es importante darle un poco de tiempo al momento inicial del cual depende todo lo que viene después. Y eso no es un instante de una experiencia, sino años para ir comprendiendo qué significó. Dijimos unos 15 años más o menos entre lo que llamamos el episodio de Damasco, que no en términos del propio Pablo se llama conversión, y la experiencia de misión que lo convirtió en probablemente uno de los misioneros más importantes y más significativos de toda la historia de la Iglesia. Entonces, la vez pasada les recordaba que tenemos de ese acontecimiento dos versiones. Una, la del propio Pablo, que de modo polémico, mucho más tarde, en la carta a los Gálatas, tiene que defender una idea fundamental. El Evangelio no lo inventé yo, ni me lo dio ningún ser humano, sino que es revelación directa de Dios que me lo dio para que yo lo lleve a otros. Eso es lo primero. Entonces, como eso es una cosa que le ponían en tela de juicio, va a acentuar todo lo que tiene que ver con lo que es revelación de Dios, sin las mediaciones humanas que tuvo que haber para que eso efectivamente llegara. La generación siguiente, que es la de San Lucas, que pudo haber sido en algún momento compañero de viaje de Pablo, va a hacer una versión de lo mismo con una interpretación muy posterior, en la cual va a mostrar, está en los Hechos de los Apóstoles, en la cual va a mostrar que en realidad, para que uno se convierta de verdad, siempre hacen falta otros. No es que un rayo viene del cielo, toma a una persona aislada de todo lo que está haciendo, la da vuelta como una media y la vuelve a colocar en el lugar donde estuvo y nadie entiende nada de lo que pasó. Normalmente, Dios no hace magia. Asume los procesos de las personas y de las comunidades. Interviene, sí, cambia, sí, pero respetando ciertas dinámicas que tienen que ver con cómo nosotros vivimos. Y eso es
relacionándonos con los demás. Entonces, la vez pasada recordamos que Pablo decía que cuando Dios, versículo 15, Gálatas 1:15, estamos en la página de la derecha, ¿no ven? Gálatas 1:15. Dios me eligió desde el seno de mi madre y me llamó por medio de su gracia, se complació en revelar en mí a su Hijo para que yo lo anunciara entre los paganos, de inmediato, sin consultar a ningún hombre y sin subir a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, me fui a Arabia y después regresé a Damasco. Esa es la síntesis mínima que propone allí. Dice, para que yo lo anunciara entre los paganos. Pero no se fue a los paganos. Se quedó con los judíos. Años tardó en darse cuenta que lo que Dios Padre le había mostrado en Jesús era para que lo llevara a los paganos. Él está escribiendo esto cuando ya está entre los paganos, porque en Galacia había de todo, pero es el fruto de haber entendido años después para qué había sido llamado. Es decir, fue la experiencia de lo que había ido viviendo en las comunidades la que lo hizo entender cada vez más hondamente la gracia de la vocación inicial. ¿Se entiende? La gracia de la vocación inicial es tan grande que no se la entiende de momento. De momento todo se da vuelta, todo se desestabiliza, pero reordenarlo para decir, entonces esto, entonces eso lleva tiempo, años le llevó a Pablo. Y por eso Pablo escribe diciendo, sí, era para que yo lo anunciara entre los paganos, pero no fui a los paganos. Se quedó dentro de los límites del judaísmo. Lo vamos a recoger, él lo dice ahí brevemente, fui sin consultar a ningún hombre, fui a Arabia y después regresé a Damasco. Tanto en Arabia como en Damasco eran judíos los que estaban con Pablo y lo recibían. Vamos a mirar por un momento, espero que la voz me dé, el relato más largo, que lo conocemos, es un relato de los más lindos, a las comunidades en general les gusta mucho cuando piensan en la conversión de Pablo, toman el relato de Hechos capítulo 9. La conversión de Pablo en la obra de Lucas fue tan importante que está contada 3 veces. Cuando algo en la Biblia se cuenta 3 veces, quiere decir que es recontra importante tenerlo claro. Es una regla de narrativa. Me contaba alguien que escribe guiones de series y de telenovelas, que para que quede claro a una audiencia que algo pasó, tiene que haber la manera de que se diga 3 veces. Es una especie de regla de 3 de la narrativa. Después ustedes pregúntenle a sus hijos o hijas cuántas veces le tienen que gritar algo para que les haga caso, a ver si con una sola vez alcanza. Parece que no es así. Nuestro cerebro tiene en algún grado de la evolución que la regla de 3 funciona. Entonces, tenemos, pero a diferencia de relatos míticos, son distintos los 3. ¿Por qué? Porque los cuentan diferentes personas delante de diferentes grupos. Este lo cuenta Lucas, el narrador, diciendo lo que pasó. En el capítulo 22 lo cuenta el propio Pablo, hablando en el templo, y en el capítulo 26 lo cuenta el propio Pablo, hablando ante el procurador romano. Por lo mismo se cuenta diferente de acuerdo a quién lo cuente y a quién se lo cuente. Esto no es nuevo, pero es significativo verlo. Así que trabajo para el hogar, dejémoslo, que sería poner en paralelo las 3 versiones y preguntarse por qué acá lo dice así, por qué de este otro modo y por qué de este otro modo. Porque eso va mostrando que no hay un relato único, que no hay una interpretación única. Los mismos hechos tienen distintas lecturas, porque están abiertos a significados que tienen matices diferentes. Porque la palabra de Dios no se deja reducir a una única interpretación y un único sentido. Así que yo no lo voy a hacer. Vamos a tomar el más conocido, que es este del capítulo 9, para que
podamos como hacernos una idea de qué hace Lucas. Estamos en Hechos 9. Saulo había aparecido como el joven fanático que tenía los mantos de los que apedreaban a Esteban. ¿Se acuerdan que Esteban era uno de los que estaba en Jerusalén ocupándose de los judíos que hablaban en griego, que se llamaban los helenistas? Hablamos de eso la vez pasada. Entonces, a esos los persiguen especialmente, Pablo los persigue especialmente. Entonces dice, respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de traer encadenados a Jerusalén a los seguidores del camino del Señor, que encontrara hombres o mujeres. De Pablo no le alcanza a Jerusalén, le queda chico Jerusalén, entonces quiere ir a buscar a los que amenazaban la fe de su pueblo. Los del camino son una amenaza, entonces Pablo los va a buscar. Mientras iba caminando, al acercarse a Damasco, una luz que venía del cielo lo envolvió de improviso con su resplandor, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le respondió la voz. Ahora levántate y entra en la ciudad, allí te dirán qué debes hacer. Los que lo acompañaban quedaron sin palabra porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí estuvo 3 días, sin ver, sin comer, ni beber. Primer momento. Entonces, ¿qué sugiere Lucas con esto? Que el Señor Jesús detiene el camino de Pablo, el perseguidor, ¿no? Y lo derriba. ¿Cómo? Con una luz que lo enceguece. No hay caballo, ni golpe, ni nada. Lucas es finísimo escribiendo. La luz que lo envolvió, como verbo perilampso, solo se usa otra vez en toda la obra de Lucas, que es la noche de Navidad, con los pastores. ¿Recuerdan? Una luz los envolvió. Entonces, lo del cielo viene no para hacer violencia a la tierra, sino para iluminar la noche. La noche. Y transformarlo, porque es una luz que deja a Pablo ciego. Entonces Pablo tiene que entrar en la noche. 3 noches. Sin comer, ni ver, ni beber. Todos escuchamos como trasfondo la Pascua de Jesús. Al tercer día. Entonces, esto es, el símbolo es una primera Pascua. Sin comer, ni ver, ni beber, estás muerto. Es un símbolo de muerte. Al final, en el libro de los Hechos, Pablo va a naufragar y sobrevive del naufragio. Ese es el símbolo de la resurrección. Bueno, Pablo tiene que experimentar la Pascua. Entonces, me encantaría ver los detalles, pero no da tiempo. Jesús lo llama por su nombre 2 veces. Marta, Marta, Simón, Simón, Jerusalén, Jerusalén. Cuando a alguien se lo llama 2 veces, es porque hay algo de lo que está haciendo que va a tener que revisar porque seguramente no está bien. Estilo narrativo de Lucas. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Jesús se identifica con los perseguidos. No dice, yo soy el Señor de los discípulos a los cuales vos estás persiguiendo. En este texto Jesús es nombre de iglesia. Él es Jesús a quien Pablo está persiguiendo. Entonces, Pablo queda simbólicamente incapacitado totalmente. Lo tienen que tomar de la mano
llevarlo a Damasco, porque además la voz le dijo, te van a decir lo que tenés que hacer. Entonces, perdés todo control sobre tu vida. No ves, no comes, no bebes y no sabes lo que te van a hacer. Te lo van a decir. Te lo van a decir. Pablo, que respiraba muerte, queda simbólicamente completamente muerto. Muy bien, ¿cómo se sale de ahí? Tiene que venir otro. Entonces, miremos el relato. Vivía en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en una visión, Ananías. O igual, aparece el Señor y lo llama por su nombre, una sola vez. Él respondió, aquí estoy, Señor. Ananías sabe quién es el Señor, se ve que lo reconoció. El Señor le dijo, ve a la calle llamada Recta, busca en casa de Judas a un tal Saulo de Tarso. Él está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entraba y le imponía las manos para devolverle la vista. O sea, acá vos tenés una misión, tenés que ir porque él te vio en sueños, ¿no? Ananías respondió, Señor, oí decir a muchos que este hombre hizo un gran daño a tus santos en Jerusalén y ahora está aquí con plenos poderes de los jefes de los sacerdotes para llevar presos a todos los que invocan tu nombre. O sea, resiste la misión que Jesús le está dando, explicándole a Jesús que está mal, que eligió mal, porque eligió a uno que es un perseguidor. Entonces le explica a Jesús que está mal eligiendo a la gente, diciendo, elegí a uno como la gente, como yo, y no a este, porque no sabés, Señor, que este viene, no, Jesús no sabe. No, claro, este tema, los que están resisten, y los que vienen persiguiendo no resisten, no se rebelan con B larga contra lo que Jesús les propone. Entonces, como siempre el Señor en Lucas, tomando el cuestionamiento, explica. Lucas explica, porque está escrito para una audiencia que piensa y que quiere entender. ¿Cómo es posible si no conozco ningún hombre? Y el ángel explica. No es José que en sueños ni pregunta nada y se despierta y no dice nada y obedece. No. Acá estamos en otra instancia. Hay que entender cómo. Y entonces Jesús le explica a Ananías, ve a buscarlo porque es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a todas las naciones, a los reyes y al pueblo de Israel. Yo le haré ver cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Como diciendo, yo sé a quién elijo, lo elegí a él y no a vos, y él va a tener que padecer por mi nombre, pero lo elegí a él es mi instrumento elegido. Ananías fue a la casa, le impuso las manos y le dijo, Saulo, hermano mío, el Señor Jesús, el mismo que se te apareció en el camino, me envió para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. En ese momento cayeron de sus ojos una especie de escamas y recobró la vista, se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recobró sus fuerzas. Entonces, como estoy leyendo a otro lado, ¿qué pasé? Y recobró sus fuerzas, perdón. Entonces, Ananías finalmente sale, lo va a buscar a Saulo, ¿y cómo lo saluda? Hermano. Y esa es la conversión de Ananías. Porque se tienen que convertir los dos. El que viene persiguiendo tiene que aceptar que viene mal y tiene que dejar que lo incorporen. Y el que está dentro tiene que salir y buscar al de afuera y llamarlo hermano mío y lo tiene que incorporar. Este es el problema de la iglesia en este momento de la historia, años 90, 100. La iglesia madre se cierra o se abre hacia aquellos que
Jesús llama como quiere y los trae. Es la identidad que tiene que definirse en una situación nueva. Solo somos nosotros los circuncidados que cumplimos la ley, los que estamos siempre, o también los que vienen de otra trayectoria, con otras historias. ¿Qué es esto? Bueno, lo muestro porque Pablo no dice nada a Ananías cuando cuenta su versión del episodio de Damasco. ¿Por qué? Porque quiere decir que lo que tiene lo tiene de Jesús. Pero sin un Ananías que te recibe, vos no podés entender que el Evangelio no solo es que hay un Señor, sino que hay hermanos. Porque el Evangelio es la clave de que Dios es Padre y que no se hermana. Esa es la clave de la humanidad. ¿Humano qué es? Alguien que es un hijo y es un hermano. Eso es ser humano, ser hijo y ser hermano. Y eso hay que recrearlo desde el Evangelio, porque tanto la fraternidad como la filiación están heridas. Entonces tiene que venir un hijo herido que restaure la fraternidad. Ese es el proyecto de Dios. Un hijo herido que restaure desde la herida la fraternidad. Esto es el Evangelio. Y sigue siendo Evangelio hoy si dejamos que esto ocurra. Esto es lo que hace el Espíritu Santo, que lo tiene que recibir Pablo, Saulo mejor, a través del bautismo y la imposición de manos de Ananías. Muy bien, entonces, Saulo permanece algunos días con los discípulos que viven en Damasco y comienza a predicar que Jesús es el Hijo de Dios. Todos asombrados, ¿no es este el mismo que perseguía en Jerusalén a los que invocan ese nombre y que vino para llevarnos presos ante los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo, cada vez con más vigor, confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es realmente el Mesías. Al cabo de un tiempo los judíos se pusieron de acuerdo para quitarle la vida, tema que conocemos largamente del Evangelio. Saulo se enteró de lo que tramaban contra él, y como los judíos vigilaban día y noche las puertas de la ciudad para matarlo, sus discípulos lo tomaron durante la noche y lo descolgaron por el muro metido en un canasto. Muy gloriosa no es la salida triunfante de Saulo, metido en un canasto. Bueno, vehemente Pablo provoca inmediatamente la reacción, lo quieren matar y lo tienen que sacar por un canasto. Llega a Jerusalén, se bajó de Damasco a Jerusalén. Trata de unirse a los discípulos, pero lo tenían desconfianza. ¿Por qué? No creían que él también fuera un verdadero discípulo. ¿Por qué? Y porque no había estado con Jesús, evidentemente. Era un fariseo perseguidor de los discípulos. ¿Cómo ahora va a ser un discípulo? Sospecha. Entonces, ¿qué hace falta? Otro. Para que te acepten, necesitas a alguien que venga a ayudarte. Entonces, ¿quién aparece aquí? Bernabé. Lo vamos a ver en un ratito en otro texto. Haciéndose cargo de él, Bernabé lo llevó a donde estaban los apóstoles, les contó de qué forma había visto al Señor en el camino, cómo le había hablado y con cuánta valentía había predicado en Damasco en el nombre de Jesús. Entonces Bernabé lo banca a Pablo, Saulo, con los de Jerusalén. Bueno, les conté lo que hizo, entonces empezó a convivir con los discípulos en Jerusalén y predicaba decididamente en el nombre del Señor. Hablaba con los judíos de lengua griega, los helenistas, y discutía con ellos, pero tramaban su muerte. Bueno, problemático el personaje, vamos a decir. Los de Damasco lo quieren matar, hay que descolgarlo del canasto. Viene a Jerusalén, lo presentan, empieza a predicar y lo quieren matar.
Sus hermanos, al enterarse, lo condujeron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. Y dice Lucas finísimamente, la iglesia estaba en paz. Se sacaron al troublemaker de encima, al problemático, lo mandaron de vuelta a su pueblito. Tarso no es ningún pueblito, es una flor de ciudad, pero lo dejaron ahí. A Cesarea, el puerto, Cesarea Marítima, y de ahí lo enviaron a Tarso. Mientras tanto, la iglesia se iba consolidando y crecía en número. Y Pablo vuelve a ser un noviciado, porque está ahí años en Tarso, peleado con los judíos que lo querían matar y no reconocido por los apóstoles. Los suyos lo echaron a punto de querer matarlo y los nuevos no lo reconocen. Años en Tarso esperando, preguntándose qué significó lo que me pasó. Imagínense qué significó lo que me pasó. Solo, sin que nadie lo tuviera en cuenta. Años allí, el inicio. ¿Qué va a pasar? Y algo va a tener que pasar. Y es que otro va a tener que acordarse en algún momento de que Pablo está ahí y buscarlo para empezar algo nuevo. Pero si esto no lo tenemos en cuenta, nos imaginamos que todo fue de inmediato. Pablo dice, 3 años subí a Jerusalén, lo dijo en la carta a los Gálatas, y volví a subir 14 años después. Así que, bueno, entonces, ¿me siguen hasta acá? ¿Se durmieron ya o todavía no? Estábamos ahí. Siempre entre judíos, judíos de un idioma que hablan arameo o judíos de otro idioma que hablan griego. Pero estamos siempre dentro del judaísmo. Es un tema entre judíos de diferentes culturas. Muy bien, dice Gálatas. 3 años más tarde fui a Jerusalén para visitar a Pedro, estuve con él 15 días, no vi a ningún otro apóstol, sino solamente a Santiago, el hermano del Señor, no Santiago el hermano de Juan, Santiago el que dirigía la comunidad de Jerusalén. En todo esto que les escribo, Dios es testigo de que no miento. Y después pasé a las regiones de Siria y Cilicia. Siria y Cilicia. Estamos ahí al norte. Vamos a Antioquía. Entonces estamos Damasco, pasadita por Jerusalén, muy breve, y go home, Tarso. Años esperando. Paso siguiente. Volvemos a Hechos. Estamos en el capítulo 11, estamos en el 9, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó? Los que eran perseguidos por la muerte de Esteban, que son los cristianos helenistas, van subiendo por la costa, llegan a Fenicia, Chipre y Antioquía. Antioquía, capital de Siria. Antioquía sobre el río Orontes. Antioquía es la tercera ciudad más importante del Imperio Romano. Roma, la capital, 1 millón de habitantes. Alejandría, 600.000. Estamos hablando del siglo I. Imagínense lo que era una ciudad de 1 millón de habitantes en el siglo I. El nivel de ingeniería, servicios que había que tener. Roma, Alejandría y después Antioquía. Las ruinas de Antioquía son una cosa esplendorosa. Perla allí, ahora es una pena, pero bueno. Entonces, anunciaban la palabra únicamente a los judíos. Lógico. Era su forma mental. Son judíos. ¿Qué anuncian? Que Jesús es el Mesías. Sí, de los judíos. Perfecto. Pero no salen del judaísmo. Ahora resulta que, vaya a saber por qué, hay entre ellos algunos originarios de Chipre y de Cirene que, al llegar a Antioquía, también anunciaron a los paganos el evangelio del Señor Jesús. También anunciaron a los paganos, o sea, no judíos, el evangelio del
Señor Jesús, no de Jesucristo. Porque si digo Jesucristo, ¿qué estoy diciendo? Que Jesús es el Mesías. ¿Qué le importan los gentiles el Mesías? Ahora, si digo Jesús Señor, ahí estoy diciendo otra cosa. Si digo Mesías, estoy hablando de un título judío para los judíos. Si digo Señor, estoy hablando de un Señor de todos. De un título universal, como tenía el César de Roma o los ídolos de las naciones. Entonces, como está hablando a los paganos, le anuncian al Señor Jesús. No va a argumentar con las Escrituras. ¿Qué va a argumentar con las Escrituras si no tienen Escrituras? La lucidez de esta gente, de decir, si estos son paganos, ¿qué les tengo que anunciar de Jesús? Para que entiendan quién es Jesús. Le anuncian el Evangelio del Señor Jesús. ¿Y qué ocurrió? Que la mano del Señor nos acompañaba. Y muchos creyeron y se convirtieron. ¿Qué quiere decir que se convirtieron? Que dejaron el paganismo, politeísmo, inmoralidad, y al creer aceptaron al verdadero Dios, el único Dios. Eso es la conversión. Pasar de los ídolos al Dios verdadero. Se convirtieron. ¡Buah! Alarma en Jerusalén. ¿Qué está pasando en Antioquía? ¿Qué están haciendo allá? La cosa se supo. No es iniciativa nuestra. No fueron apóstoles de Jerusalén liderando la misión Antioquía. Eran los perseguidos. Los misioneros son los perseguidos. Los que llevan el Evangelio no son los embajadores plenipotenciarios, son aquellos que están perseguidos, los refugiados. Esos lo van llevando. Llevan a Antioquía y de repente aparece esto. Entonces, ¿qué hace la iglesia de Jerusalén? Tiene que verificar si eso es de Dios o no. Hay que discernir. Hay que discernir. ¿Me siguen o se reperdieron? ¿Cómo se hace para discernir? Hay que ir y ver, porque desde lejos no se puede discernir. Ahora bien, la lucidez es importante porque lo mandan a Bernabé. Entonces, en vez de decir, bueno, a ver quién de nosotros va, acá está Simón Pedro, está Juan, hay unos cuantos que podrían ir, apóstoles. No va ninguno de ellos y lo mandan a Bernabé. Y dice, ¿por qué lo mandan a Bernabé en vez de ir ellos? Ellos son todos judíos, crecidos en el judaísmo, formados en el judaísmo, piensan, sienten, viven, rezan, como siempre lo han hecho. De alguna manera piensan que si van así, les va a costar mucho entender esto nuevo. Usted tiene que buscar a alguien que, siendo de confianza de ellos, pueda entender un poco más lo que está pasando ahí. Entonces lo buscan a Bernabé. ¿Por qué lo buscan a Bernabé? Entonces tenemos que acordarnos de quién es Bernabé. Y para eso tenemos que ir a lo que pasó en Jerusalén en torno a Pentecostés. Cuando la gente recibió el Espíritu Santo, empezó a hacer una cosa muy rara, que es compartir los bienes. El fruto de la efusión del Espíritu fue una comunidad que compartía la vida y los bienes. Hechos 4. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con mucho poder de la resurrección del Señor y gozaban de gran estima. Ninguno padecía necesidad, porque todo lo que poseían, tierras o casas, las vendían y ponían el dinero a disposición de los apóstoles para que se distribuyera cada uno según sus necesidades. Uno diría Cáritas incipiente, pero no había una organización, simplemente había una puesta en común. Ejemplo,
José, llamado por los apóstoles Bernabé, que no es un nombre sino un apodo, que quiere decir hijo del consuelo, Bar-Nabí, hijo del consuelo. Eso quiere decir que es alguien, si le pusieron ese apodo, sería algo así como consolador, alguien capaz de poner aceite en las heridas, alguien capaz de ayudar a que la gente se lleve bien, así le ponen ese nombre. A José era un levita nacido en Chipre que poseía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. ¿De dónde era Bernabé? ¿De dónde era la gente que se le ocurrió anunciar a los paganos? De Chipre. Hablaban el mismo dialecto. Le mandaron a un paisano. ¿Ven lo que es la lucidez de discernir? ¿Quién me va a ayudar a entender esto raro nuevo que aparece? Uno que los entienda a ellos y que sea de máxima confianza de nosotros. ¿Se puede confiar en Bernabé? Vendió el campo que tenía. ¿Cómo no vas a confiar? Vendió su campo y lo puso a disposición de la comunidad. ¿Es confiable? Recontra confiable. ¿Lo conocemos? Sí. Lo mandamos a él. Él va a entender mucho mejor que nosotros lo que está pasando ahí. Esto le enseña a la iglesia de todos los tiempos cómo discernir las realidades nuevas. Por eso es tan importante el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque ven lo que pasa. Bernabé, vuelvo, ¿están todavía conmigo? Bernabé, entonces, y la historia, hice un flashback para que recordemos a Bernabé. Bernabé, mandado a Antioquía, llegó, vio la gracia que Dios les había concedido, se alegró mucho y exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor con un espíritu, con un corazón firme. Bernabé era un hombre bondadoso, lleno del Espíritu Santo y de mucha fe. Bueno, lleno de Espíritu Santo y de mucha fe. Muchos Bernabé necesitamos. Porque son los que cuando ven eso nuevo, les pasa lo que le pasó a Bernabé. Se alegró mucho. Se alegró. Vio eso nuevo, paganos y judíos juntos, compartiendo la mesa, compartiendo la vida. Esto no se ha visto nunca. Y en vez de decir, qué barbaridad, ¿qué pasa acá? Se llenó de alegría y los exhortaba a permanecer firmes y recontento que hizo, se dio cuenta que necesitaba ayuda. En vez de volver a Jerusalén y llevar el informe de Antioquía, la Antioquia Files, para que ustedes decidan, no volvió. Se fue a Tarso a buscarlo a Pablo. Que lo iba a ayudar a entender esta cosa nueva, rara que estaba pasando. Él sabía quién era Saulo. Lo había bancado desde el principio. Años después se da cuenta que lo de Pablo acá va a funcionar. Lo que es la capacidad de percibir el carisma de una persona al servicio de una misión. Y eso hay que ir ayudando a reconocerlo. Por supuesto que el carisma fue dado a Pablo por Jesús, pero hizo falta Ananías e hizo falta Bernabé para que ese carisma poco a poco encontrara el nido de donde dar fruto. Y ese nido se llamó Antioquía, no Damasco, no Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahí, dice, vivieron todo un año en esa iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Entonces, a mí que me perdonen, bueno, ¿qué va a ser? El cristianismo no empieza en Jerusalén ni en Roma. Empieza en Antioquía.
Porque ¿qué es lo cristiano? Lo que ya no es solo judío y ya no es pagano. Y eso ocurre en Antioquía. Esta mezcla que no tiene nombre desde dentro, la ven otros y le ponen nombre desde fuera. Se lo dieron, recibieron, no es que se dieron el nombre de cristianos, ellos simplemente se decían hermanos, que es el único título que Jesús dijo que teníamos que tener. El único. A nadie llamen doctor, ni señor, ni maestro, porque ustedes son todos hermanos. Una pena que solo se quedó en la vida religiosa. Hermana, hermano. Y nosotros perdimos eso. Pero Jesús quería un espíritu de familia para su comunidad. Y así se llamaban los cristianos, hermanos. Las cartas, el título que pone hermanos, 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 hermanos. Es el nombre de los cristianos, ¿no? La fraternidad. Bueno, por primera vez en Antioquía reciben el nombre de cristianos. Y allí Pablo, Bernabé y muchos otros empiezan a madurar esta nueva realidad que es el cristianismo, como una forma de vida que ya no es ni judaísmo ni paganismo, sino algo que aparece como un nombre nuevo. La experiencia de Antioquía, el crisol del Evangelio con Pablo para después toda la iglesia. ¿Estamos hasta acá? Bien, muy bien. Entonces, todo venía bien hasta que 14 años después, dice la carta a los Gálatas, los denunciaron. Y entonces vinieron otro grupo misionero, judaizante, a decirles, tienen que circuncidarse, tienen que cumplir la ley de Moisés. Fueron a Antioquía a decirles eso. ¿Ustedes se bautizaron? Sí, sí. ¿Y por qué no están circuncidados? No, acá no circuncidamos a los gentiles. No los obligamos a hacerse judíos para entrar. ¿Cómo que no? Si Dios mandó que hay que circuncidarse y Dios mandó que hay que cumplir la ley de Moisés, ¿cómo que no? Grave crisis. Se metieron de afuera, vieron lo que estaba pasando y denunciaron. Tan serio fue el asunto que tuvieron que ir a Jerusalén a discutir el punto más importante de la identidad cristiana. Esto es lo que a veces se llama el primer concilio de Jerusalén, o el primer sínodo, si quieren. Hechos capítulo 15. No voy a hacer todo el relato, quiero simplemente la interpretación de Pablo. ¿Cuál era la cuestión? Los judíos, si quieren, pueden seguir con su ley, aceptando a Jesús. No hay problema. ¿Quieren seguir cumpliendo la ley? Cúmplanla. Pero acepten que los que vienen sin haber tenido la circuncisión y la ley, quedan ante Dios en igual condición que ustedes. Que cumplir la ley no los hace privilegiados. Que la ley como ley no es garantía de salvación. Que lo que salva es la fe en Jesús, que es el Mesías de Israel y el Señor de todos. Esto es lo que está en discusión. ¿Hay que circuncidarse y cumplir la ley para entrar en la salvación o basta creer en Jesús para entrar en la salvación? Bueno, el debate fue arduo, muy difícil. Hubo que escuchar las voces de los que estaban en Jerusalén, hubo que escuchar lo que había pasado en Antioquía. Bueno, larguísimo debate, muy intenso, oración y finalmente la resolución que dividió las aguas de una vez para siempre. Y es, salva la fe en Cristo. No vamos a imponerle a los paganos que tengan que hacerse primero judíos. Eso para los paganos. Los judíos pueden seguir si quieren, pero tienen que aceptar esto. Eso Pablo lo defendió con una convicción tal
tal que habla de una reunión en particular que tuvo. Dice, al cabo de 14 años subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé. Ahora lo pone a Bernabé porque era importante como el testimonio, ¿no? No lo había hecho antes. Y llevé conmigo a Tito. Tito era un pagano que él había encontrado y lo había sumado a su equipo misionero. Lo hice en virtud de una revelación divina. Ponele. Porque en realidad el motivo era que había un lío tal que había que reunirse. Pero bueno, por reunirse, les expuse el evangelio que predico entre los paganos. El evangelio que predico entre los paganos. ¿Qué es cuál? Que Jesús murió por todos y que por lo tanto los judíos no son privilegiados ante Dios. Les expuse eso, en particular a los dirigentes, para asegurarme que no corría o no había corrido en vano. Esto es muy significativo, porque aunque pasaron 14 años, Pablo quiere que le aseguren los de Jerusalén que lo suyo era verdadero, que yo no había corrido ni estaba corriendo en vano. La confirmación que solo puede dar la iglesia de Jerusalén, que es la iglesia madre. Él está haciendo un camino que no es quedarse, sino salir, pero vuelve para que asegurarme que no corría o no había corrido en vano. Y dice, y lo llevé a Tito, pagano, y no lo obligaron a circuncidarse. ¿Qué quiere decir? Tito es la prueba viviente de que el evangelio de Pablo fue aceptado por los líderes de Jerusalén. ¿Me siguen la idea? Esto, fundamental. Dice, entonces, a pesar de los falsos hermanos que se habían infiltrado para cortar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y reducirnos a la esclavitud. Con todo, ni por un momento les hicimos concesiones a fin de salvaguardar para ustedes la verdad del Evangelio. Es una cuestión de verdad del Evangelio, no de organización eclesial. Lo que se juega aceptando o excluyendo es la verdad del Evangelio. El Evangelio se decide, según Pablo, en esta actitud, una u otra. En cuanto a los dirigentes, no me interesa lo que ha sido antes porque Dios no hace acepción de personas, no me impusieron nada más. Al contrario, aceptaron que me había sido confiado el anuncio del Evangelio a los paganos, así como fue confiado a Pedro el anuncio a los judíos. De resolución práctica, nos dividimos los campos de misión. Pedro se ocupa de los judíos, Pablo de los paganos. Porque el que constituyó a Pedro apóstol de los judíos, me hizo también a mí apóstol de los paganos. Vaya conciencia apostólica que tiene Pablo, ¿no? Se pone a la altura de Pedro. Si Pedro es apóstol para los judíos, yo soy apóstol para los paganos. Porque ¿quién lo hizo apóstol a Pedro? Jesús. ¿Y quién me hizo apóstol a mí? Jesús. Bueno, listo, ahí está. Esta decisión que no puso ninguna cosa más, tiene Santiago, Cefas y Juan, considerados como columnas de la iglesia, reconociendo el don que me había sido dado, nos estrecharon la mano a mí y a Bernabé en señal de comunión para que nosotros nos encargáramos de los paganos y ellos de los judíos. Estrecharse la mano en señal de comunión. La comunión necesita signos. Y uno de los signos más fuertes de estar de acuerdo era darse la mano. Ustedes saben lo que es negar el saludo, pero no quiero hacer ninguna alusión contemporánea ni actual en ningún ámbito argentino. Pero si te niegan el saludo, se rompió la comunión. Porque la comunión necesita signos que la expresen. Y aún entre nosotros, negar el saludo es una manera de decir, con vos no tengo nada que ver. Entonces, nos estrecharon la mano en señal de comunión y nos recordaron una sola cosa,
que sea el signo de comunión. ¿Cuál? Acordarnos de los pobres. No es un aviso parroquial acordarse de los pobres. Es el signo de la comunión en la iglesia. Si un grupo se olvida de los pobres, rompió la comunión. Rompió la comunión. En el Evangelio de Pablo. Porque Dios eligió a Jesús, que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza, y quiere que entre nosotros no haya pobres, porque los que tienen comparten, y entonces las necesidades se viven en comunidad. Solamente nos recordaron que nos acordáramos por lo que siempre he tratado de hacer. Este tema no lo puedo desarrollar, pero hizo que Pablo, a lo largo de su experiencia misionera, organizara algo absolutamente inaudito en esa época, una colecta privada, internacional, organizada entre comunidades, Corinto, Tesalónica, Macedonia, para los pobres de Jerusalén. Cartas en las cuales hay capítulos enteros sobre junten el dinero, fíjense, hagan bien las cuentas, sean honestos, yo voy a ir, organícense, ¿se acuerdan, no? Carta a los Corintios, carta a los Romanos. Lo último que tenemos de esto, digo porque estamos preparando la colecta de Cáritas, es que Pablo va a Jerusalén, en su último viaje, va a Jerusalén llevando la plata de la colecta que hicieron los paganos. Me estoy adelantando mucho, pero me importa el sentido. La hicieron comunidades no judías, en lugares donde no había judíos que se habían, convertido, sino que eran paganos y que habían querido hacer la colecta. Pablo junta todo eso y va a Jerusalén a llevar eso. Y dice en la carta de los Romanos, escribiéndole, luchen conmigo en la oración, agonice, que es luchar en oración, para que me acepten esta plata. ¿Por qué? ¿Es solo una cuestión de Cáritas que tienen hambre? No, es que mirado desde Jerusalén, y lo digo así, es plata sucia. ¿Porque de quién viene? De los paganos. Ahora, si no me aceptan, yo no puedo cumplir mi parte del pacto, y es mostrar que yo me acuerdo de los pobres, porque los pobres están acá. De los que están allá, que tienen un poco más, se enteraron de que acá hay pobres, porque en Jerusalén había pobreza, y quieren ayudarlos. Entonces, ¿acepto o no acepto el don de los paganos para saciar la pobreza de los propios? Es un gesto de comunión. Pablo cree tanto en la fuerza de la comunión que lleva con el dinero, que llama a esa plata ofrenda agradable a Dios. Culto como liturgia agradable a Dios. A su llevarlo como un sacerdocio. Pablo no es sacerdote, por supuesto. Pero dice, lo que yo estoy haciendo es un sacerdocio. ¿Ven? La vida compartida es culto a Dios. El templo estaba funcionando en Jerusalén. Pero Pablo ya entendió el culto de una manera completamente distinta. Cristo es nuestra Pascua. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Lo que hacemos es ofrenda agradable a Dios. No busquen otras cosas, ofrézcanse ustedes mismos. Romanos capítulo 11. No anden buscando cosas para darle a Dios. Preséntense ustedes, que son ofrenda viva. Descubran que Dios está en ustedes. Y entonces lo que hacen va a ser una ofrenda agradable a Dios. Lleva la plata y no tenemos más noticias. Hay un silencio total en el final de Pablo sobre lo que pasó con esta enorme empresa de la colecta, que repito, no era una cuestión de la materialidad del dinero, sino de verificar la comunión en la iglesia
que Pablo se había comprometido. Él anduvo por los paganos, pero dice, yo me comprometí a esto y por esto, si me matan, me matan. Y efectivamente le prepararon una emboscada religiosa en Jerusalén, lo pusieron preso, Pablo apeló a Roma y tuvo que ir a Roma y murió allí mártir, por envidia, dice el obispo de Roma, San Clemente Romano, inmediatamente sucesor de Pedro en Roma. Pablo y Pedro murieron ambos por envidia, no de los judíos, claramente. Bueno, entonces, qué bueno, no sé cómo venimos. ¿Tenemos un rato todavía? ¿Estamos? ¿Me aguantan? ¿Me escuchan todavía? Bueno, entonces, Antioquía. Qué bueno esto. Qué bueno esto. Pero, resulta que viene Pedro a Antioquía con algunos que venían de Jerusalén. Y entonces dice, vino Cefas, y yo le hice frente, dice Pablo, porque su conducta era reprensible. Entonces fíjense qué pasó. Antes que llegaran los enviados de Santiago, vamos a poner 3 líneas, ¿no? Pablo abierto con los paganos. Santiago, el jefe de la comunidad de Jerusalén, cerrado con los judíos. Todos tienen que circuncidarse, todos tienen que cumplir la ley de Moisés, eso no se negocia. Pedro entre medio tratando de mediar posiciones. A ver, ¿cómo hacemos cuando están comiendo o no? Entonces llega Cefas, dice, antes de que llegaran los de Santiago, él comía con los paganos. Pedro ya había entrado en la casa del centurión, ¿se acuerdan? Pedro ya estaba más allá. Pero cuando llegaron estos, se alejó de ellos y permanecía apartado por temor a los partidarios de la circuncisión. Fíjense. Por supuesto que estaba convencido, porque estaba diciendo, pero no sea cosa que se cree. Entonces, los demás judíos lo imitaron, dice Pablo, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por la simulación. ¿Me explico lo que es esto? Esto es una cosa gravísima. Es una cosa gravísima. Habían decidido una cosa y ahora en la práctica se están echando atrás. Por miedo de que otros los vean. Es gravísima la cosa. Pablo dice, cuando yo vi que no procedían rectamente según la verdad del Evangelio, le dije a Cefas delante de todos, si tú, que eres judío, vives como los paganos y no como los judíos, ¿por qué obligas a los paganos a que vivan como los judíos? Y termina con, lo increpó, hipócrita, una hipocresía, delante de todos, poniéndole en la cara lo que había acontecido, y la carta continúa con un desarrollo dejando abierto este punto. Eso provocó una ruptura que hizo que Pablo, a partir de allí, se fuera de Antioquía e iniciara una misión a los paganos totalmente independiente. Totalmente independiente. Comienza la misión independiente de Pablo, fruto de la ruptura en Antioquía, que había sido el lugar de la novedad, de la alegría, se convirtió en el lugar de la división. Y entonces Pablo ya no puede aceptar eso y parte. Va a volver a Jerusalén al final y lo van a matar. Pero este es un quiebre tremendo en la experiencia de Pablo. Él había estado con Bernabé y hasta Bernabé lo convencieron. Pedro le había dado la mano y Santiago, los 3. Y ahora, entonces Pablo toma distancia y comienza una misión independiente. Está contado largamente en los Hechos de los Apóstoles. La crisis de Antioquía.
Lo pongo porque, bueno, así Pablo lo siente y así lo vivió y así le costó. ¿Estamos hasta acá? Muy bien. Entonces, estos son, digamos, los años de la formación de Pablo. Su judaísmo de chico, fanático de la ley y la circuncisión. Su deslumbramiento por Jesús. Su apertura a judíos de lengua griega, entendiendo que Jesús es el Mesías. Sus años de soledad, esperando que alguien se acuerde de él. Y su maravillosa, ¿qué diríamos? Noviciado, qué sé yo. Luna de miel, no sé qué, de Antioquía. Esto es posible. Esto es posible. Esto se vive. Es una maravilla. Hay un nuevo nombre para esto. Y después que eso se rompa. Que eso se rompa. Bueno, son procesos, ¿no? Que lo van haciendo a él entender lo que es la Pascua, lo que es el Evangelio. Se va de ahí, sigo en la narrativa porque quiero compartir con ustedes el texto más importante en el cual Pablo cuenta lo que significó esto desde su vivencia espiritual, que lo tiene en la ciudad de Filipos. O sea, estamos cruzando hacia la zona de cultura más bien griega, Macedonia, pero Filipos era una colonia romana. Filipos tiene una historia muy larga y muy linda, en la cual hay un fundamento, por supuesto, de pueblos originarios que Felipe, obviamente, Filipo de Macedonia conquistó porque había minas de metales que él quería gestionar y entonces se ocupó de la ciudad, humilde como era, le puso su propio nombre a la ciudad, Filipo. Entonces, después vinieron los romanos, ahí se pelearon los asesinos de Julio César y los defensores en la batalla de Filipos. Y como ganaron, le pusieron otro nombre, Filipo, Julia, bueno, le metían un nombre arriba de otro, trajeron y dijeron, bueno, aquí hay tierras para repartir. ¿Qué hacían los romanos cuando avanzaban con las legiones? Bueno, buscaban soldados que pelearan por Roma, supuestamente que eso fuera verdad o no, lo dejamos, pero hacían campaña durante años y cuando terminaban, como no podían pagarles, porque nunca había plata, entonces lo que hacían era darles tierras en los territorios que habían conquistado. ¿Para qué? Para que colonizaran, o sea, llevaran todas las costumbres romanas, el derecho, la justicia, el idioma, todo. Filipos era la ciudad más romana del mundo griego. Estaba totalmente gobernada por una élite que era de cultura romana. Más aún, ex legionarios, o sea, formados en el ejército, que tenían una regla de oro que era el valor más supremo de su vida, el honor. El honor. Es difícil imaginarse para quien no vive en esa forma de vida lo que significa ser deshonrado como militar. ¿Se entiende a qué me refiero? El honor es lo más sagrado que hay. Honrar a la patria, honrar las autoridades y vivir una vida digna. Dignitas, dicen los romanos en latín. La dignita, la dignidad. Todo por el honor. Y si por algún motivo hubo algo deshonroso, preferible matarse, suicidarse, que vivir una vida vergonzosa. Y por eso, para muchos, el suicidio era una muerte honorable, ¿no? Ante una vida que había quizá podido pasar a la deshonra. Toda la estructura social se basaba en el código del honor. Uno nacía en un estado y si lograba éxito podía ser más honrado
y si eso perduraba, le podía transmitir ese honor a los que vinieran después. Pero era una cuestión de una escalera de dignidad y de honor. Así entendían la vida. Bueno, a Filipo llega Pablo anunciando a Jesús con el Evangelio de Pablo. Ahora imagínense un evangelio que dice, delante de Dios no hay ni judío, ni pagano, ni hombre, ni mujer, ni rico, ni pobre, porque todos son iguales ante Dios. Ante Dios todos son... ¿Cómo que todos son iguales ante Dios? Sí, todos son iguales ante Dios. Y para mostrárselos, les trae el texto de Cristología más lindo que hay, que es un himno. No les cito el texto acá porque quiero que leer este conocimiento. Que dice, el que era de condición divina, ¿qué hizo? Se vació, se humilló, se bajó, hasta aparecer como de condición humana, de siervo, de esclavo. ¿Quién quiere ser esclavo? ¿Quién? Nadie. La gente quería dejar de ser esclava. Nadie elige ser esclavo en ese mundo. Ser esclavo es no ser persona, es que otro sea mi dueño. Nadie elige ser esclavo. El himno dice, tomó la condición de esclavo y haciéndose servidor, recuerdan, ¿no? Se humilló a sí mismo hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz, o sea, muerte vergonzosa, muerte de un criminal contra el Estado, muerte de un maldito según la ley judía, maldito el que cuelga de un madero. Este es el camino del Salvador. Por eso Dios lo levantó, lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Ese camino es exactamente lo contrario del código del honor. Exactamente lo contrario. Es ir siendo deshonrado hasta lo último de lo último, vergüenza pública, crucificado, espectáculo de todos, y a Dios le dio el honor más grande que existe. Nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos en el cielo, donde están los ángeles, en la tierra, donde están los hombres, y en los abismos, donde están los condenados, todos doblen la rodilla y digan, Jesucristo es el Señor. Ese Jesús que Pablo les pone como ejemplo, trastoca, cuestiona todo un modo de vivir las relaciones sociales en la comunidad. El código del honor ya no vale para decir este es honorable y este no, por criterios que no son la voluntad de Dios. ¿Está? Bueno, esto Pablo lo pone para decir cómo tienen que comportarse entre ellos. Y le dice, por ejemplo, así de pasada, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Cómo? Yo soy cabo y en la comunidad hay un coronel. Y Pablo le dice al coronel, considera al cabo como superior. No. Consideren los demás como superiores, cada uno al otro. Siempre recíproco. Entonces, si vos considerás que yo soy superior y yo considero que vos sos superior, se acabó la superioridad. ¿Se entiende? Voy a estar en una actitud de humildad que es la de Jesús, que se despojó de aparecer buscando honores, siendo de condición divina, y mostró qué es ser divino, qué es ser servidor. Porque la humillación de Jesús, la muerte de Jesús, la cruz de Jesús, es el modo que tiene Dios de mostrar quién es Él.
Eso es lo increíble. No es que dejó de ser Dios. No es que escondió su ser Dios. No, lo mostró, pero lo mostró del modo más paradójico que se puede imaginar. Que es bajando y vaciándose, haciendo espacio para los otros y buscando a los últimos. Esto es el Dios del Evangelio de Pablo. Entonces Pablo va y hace eso y propone eso. Y se pone como ejemplo, después de mostrar a Jesús en el capítulo 2, con este texto del capítulo 3. Y después, de este lado, ¿sí? ¿Están todavía? Bueno, vamos con este texto. ¿Qué pasó de nuevo en Filipos? Vinieron algunos judaizantes a decirle que tenían que... Bueno, entonces Pablo se entera y dice, miren, basta, vamos a aclarar las cosas como son. Los verdaderos circuncisos somos nosotros, dice Pablo, los cristianos. Los que damos culto según el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús sin poner nuestra confianza en la carne. Confiar en la carne significa apoyarse en la propia fuerza, en la propia condición. Eso es en la carne, ¿no? Y dice, aunque yo tengo motivo para confiar también en la carne, si alguno cree poder confiar en la carne, más yo. Entonces, ¿qué hace Pablo? Va a presentar su CV para decir, si vamos a chapear, a ver, vamos a sacar pergaminos. Se trata de confiar en qué privilegios. ¿Quieren hablar de privilegios? Bueno, vamos. Circuncidado el octavo día. ¿Eso qué quiere decir? Judío recto desde el nacimiento. El octavo día hay que circuncidar. Circuncidado el octavo día. Del linaje de Israel, claramente incorporado al pueblo de Israel. De la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín no existía hacía 1000 años. Pero Pablo sabía que venía de la tribu de Benjamín, cuyo más eminente miembro había sido el rey Saúl, cuyo nombre Pablo llevaba. Así que, de la tribu de Benjamín. Hebreo e hijo de hebreos. ¿Para qué tenés que repetirlo, Pablo? Porque nací en Tarso. Quiere decir que mi familia en Tarso mantenía la tradición judía. ¿Se entiende la idea? Es importante. No estaba en Jerusalén, estaba en Tarso. Entonces, judío de veras. Todo eso le vino de chiquito por el nacimiento. ¿De quién viene? Hebreo de hebreos, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, circuncidado al octavo día. Eso fue lo que recibió de herencia. ¿Qué hizo con esa herencia? Esa es la segunda parte de la dignidad. Lo que se hizo con... Esto hay que tocarlo, dijo Martín. Y va. Vamos. ¿Qué hizo con esa herencia? 3 veces dice en cuanto a. En cuanto a, en cuanto a, en cuanto a. En cuanto a la ley, fariseo. O sea, se puso en el partido de los más rigurosos observantes de la ley. No eran muchos los fariseos, pero se gloriaban de cumplir la ley de la mejor manera posible y ayudar a otros a que lo hicieran. Pablo se hizo fariseo. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. O sea, más que cumplidor de la ley, apasionado por la ley a tal punto que perseguía a la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, intachable. ¿Qué es la justicia de la ley? Cumplir a la perfección los mandamientos. Entonces Pablo es súper cumplidor. Tiene una tradición familiar perfecta, sangre pura. Tiene una conducta a partir de lo recibido intachable. Intachable quiere decir sin defecto alguno. Eso. Pero, y esta es la maravilla que hace la gracia, pero todo lo que era para mí ganancia, o sea, todo eso anterior, lo he juzgado pérdida a causa de Cristo. Le está hablando a gente
que entiende de balance. Porque el lenguaje que usa es un lenguaje económico. Económico. Como si lo que tengo de cultura o de formación me diera un capital que me permite decir, soy un privilegiado en esto, lo pierdo, lo gano. Bueno, todo lo que era para mí ganancia lo he jugado una pérdida a causa de Cristo. Más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar a Cristo. El contraste es fuertísimo, ¿no? Es fuertísimo. Lo que antes era ganancia, ahora lo considero pérdida y más bien por Cristo juzgo que todo lo que perdí lo tengo para ganar a Cristo. La tengo como basura. Basura es una traducción muy polite de un término griego que es una mala palabra, que es el destino final de nuestros alimentos después de haber pasado por el tracto digestivo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Todo para mí es comparado con el conocimiento de Cristo Jesús. El conocimiento, la experiencia de Cristo Jesús, y dice ahí, mi Señor. No dice del Señor Jesucristo, como había dicho simplemente en el himno del capítulo 2. Dice, mi Señor. Es la única vez en toda la carta de Pablo que Pablo dice, mi Señor. Quiere decir que él, ante Jesús, se siente como el siervo. Porque si Jesús es el Señor, él es el servidor. Pero ¿qué dijo en el canto? Que el que se hizo siervo es Jesús. Entonces, esto es Jesús en Pablo. Se ve la coherencia. Uno podría decir, la primera parte es, siendo todo esto, Dios lo bajó de todo esto. Por Cristo. Y desde ahí mira para atrás y dice, no me importa nada. No porque las cosas no valgan. No dice que miró cuánto le iban a dar por cada cosa y la fue tirando porque es muy desprendido. Esto no es el fruto de una ascesis de despojarse. No es el convencimiento de que hay que vivir con pocas cosas. No es nada que viene de su decisión personal. Otro lo tomó y le hizo mirar para atrás y decir, ¿qué estaba viviendo yo? ¿Qué valor tiene todo lo que hasta ahora me hacía gloriarme frente a la experiencia, al conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor? No es una ascética, es una mística, es una experiencia mística. Y ser hallado en Él, dice el versículo 9, ser hallado en Él, no con la justicia mía, la que viene de la ley, o sea, cumplir los mandamientos, sino la que viene por la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios apoyada en la fe, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, hasta hacerme semejante a Él en su muerte, tratando de llegar a la resurrección de los muertos. Digamos, se va pascualizando. La experiencia de la luz que vino y lo tomó y le mostró a Jesús, ahora va a ser Cristo en él. Pero eso es un proceso. Y lo dice así, no que lo tenga ya conseguido, ni que sea perfecto, sino que continúo mi carrera, por si consigo alcanzarlo, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús. Pablo fue tocado, alcanzado, y por eso está corriendo. Yo, hermanos, no creo haberlo alcanzado todavía, pero una cosa hago. Olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante,
corriendo hacia la meta para alcanzar el premio a que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús. ¿Qué es la perfección? Saber que no se llegó. Perfecto no es el que llegó. Perfecto es el que va corriendo permanentemente, habiendo sido alcanzado, sabiendo que en algún momento esa plenitud le será dada. Le será dada. Esto se llama en la tradición espiritual, y es muy valioso, epéctasis. Epéctasis es decir, el ser humano siempre está como saliendo de sí para alcanzar algo que siempre lo desborda. Entonces, en vez de desesperarse porque no lo va a alcanzar nunca, lo que hace es dejarse atraer cada vez más y constantemente está en camino de perfección. Todos los perfectos, o sea, los que estamos corriendo, habiendo sido alcanzados, tengamos estos mismos sentimientos. ¿Se acuerdan de esto? Tengan los sentimientos de Cristo Jesús. Esto es lo que está diciendo. Estos son los sentimientos. Y si en algo sienten de otra manera, también eso Dios se lo va a declarar. No impone Pablo. Tengamos esto. Por lo demás, desde el punto a donde hayamos llegado, sigamos adelante. Es un término militar. Sigamos adelante es hold the line, o sea, sostengan la línea y avancen juntos. ¿Lo entienden en griego? Es una terminología que viene del combate. Juntos estamos corriendo, juntos estamos caminando hacia esta perfección que va a venir de Dios en la resurrección. Bueno, este es el texto más significativo para entender lo que llamaríamos la conversión de Pablo. Jesús le cambió la cabeza para mirar la vida. Y en vez de decir, era un pecador que merecía la condena, dice, yo no sabía. Pablo siempre fue fiel a lo que pensaba que Dios le pedía. Siempre. Por eso no se acusa de haber sido un pecador. Pero hasta que Dios no le mostró con claridad que estaba viviendo mal y que lo quería para otra cosa, no pudo darse cuenta. Y apenas lo descubrió, empezó a mirar todo de otra manera. No instantáneamente, esto le llevó, y por eso es importante registrarlo en los años. Pero la idea es que si no se cambia la percepción, y eso es por una revelación, la conversión queda en yo tengo que cambiar, yo tengo que mejorar, yo me tengo que corregir. Entonces me pongo deberes que dependen de mi voluntad o de mi inteligencia. Bueno, eso no es la conversión. La conversión es que Dios te muestre quién es Él y vos puedas ver frente a eso cómo estás viviendo vos. Y seguramente va a cambiar tu mirada, porque todo depende de cómo uno mira. Aprecio, desprecio, valoro, maltrato, entonces depende de cómo uno mira y cómo uno es mirado. No voy a poner ejemplos, pero como me ven, me tratan. Cultura de la imagen en todas pantallas, elijo un perfil, me muestro así, esto no lo muestro, porque me importa cómo me vean. Si no me ven, no me valoran. Entonces, bueno, esto, que es una cultura que ya viene de muy antiguo, Dios no lo quiere y Pablo lo experimentó tal cual. Bueno, tenemos que ir terminando ya. Les dejo para que, si tienen ganas después para completar, simplemente para que vean, este es Filipos, el honor. ¿Qué pasó en Corinto? Pablo tuvo que aprender lo que es la debilidad. No daba más. No daba más. Lo ninguneaban, lo basureaban. Las dos cartas, que son como 4 mezcladas,
tienen como eje que atraviesa de la primera a la última la palabra debilidad. Miren ustedes, Corintios, son recontra débiles. Mírenme a mí, soy recontra débil. ¿Qué hacemos con la debilidad? Bueno, esa es la fuerza de Dios. Porque si es por nosotros, ni existe Corinto, ni existe Pablo. De cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque no soy yo, sino Cristo en mí. Lean los 16 capítulos de la primera y los 13 de la segunda, y van a ver cómo la debilidad que se hace fortaleza en Dios es la clave para entender a Cristo, a Pablo y a la comunidad cristiana. La comunidad de los débiles sostenida por la fuerza de Dios. El apóstol débil sostenido por la fuerza de Dios. Cristo débil levantado por la fuerza de Dios. Corinto es la debilidad y Roma, Dios es fiel. Dios es fiel. La carta a los romanos, de principio a final, tómense tiempo porque son 16 capítulos fulgurantes. Está toda escrita para mostrarle a los romanos una sola cosa. Dios es fiel. Y tiene un proyecto de salvación que es para todos. Los judíos primeros, porque esa es su fidelidad, pero también los que no lo son. ¿Cómo salva a Dios a todos? En la carta a los romanos, y ese es el Evangelio, que muestra la fidelidad de Dios. Cada ciudad le fue revelando a Pablo algo del misterio de Cristo y de su propio misterio. Y por eso tuvo que ir dejándose transformar por Dios a través de lo que pasaba en cada comunidad que iba formando. Así es la misión de la iglesia. Así es la misión de la iglesia. Bueno, espero que esta brevísima pasadita pueda ayudarnos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude a discernir cómo estamos nosotros hoy como iglesia. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestro aporte? Miremos a ver qué está haciendo el Espíritu alrededor y secundemos su obra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. San Pablo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias.